Buenas noches, chicos, estimadas y estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Escuchan? ¿Cómo está, Magister? Buenas Buenas noches, noches, se le profe. escucha perfecto. Magister, Andy, claro. antes de que empiece la clase, le quería comentar, la compañera Melissa Jiménez me escribió que todavía no llega a su domicilio, que apenas llegue, se Ya, va a conectar a la clase. ya. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Magister. Sí, sí, bueno, no importa esos temas ya. A ver, chicos, ¿cómo han pasado? ¿Qué tal todo? ¿Bien? ¿Tranquilos? ¿Tuvieron clase? No, Magister, es la primera. Ah, ya, entonces están tranquilitos. Yo sí vengo corriendo de otra clase. Una clase apretada que tengo que dar en una hora, imagínense. Pero bueno, se van logrando. Buenas noches, Emily Vanessa, Melanie Rubio, Jasley Rodríguez, Madeline Sandoval, Luz Inga, Magali Pullas, Javier Esparza, Silvia Perugacci, Erika Jiménez, Nadius Camera, Joana Crespo, Verónica Sáenz, Belki Barros, Ángel, Jimena Morán, Carolina Belén, Belén Santillán, un gusto siempre, María Belén, Juan Gutiérrez. Juan, tú eres bombero, ¿verdad? Buenas noches, Magister. Sí. Ya, Angelito, Marco Arroyo, Leslie Rodríguez, que ya está alzando la mano. ¿Quién es más? ¿Dime? Profe, buenas noches. Disculpe, la otra clase usted me dijo que necesitaba hablar conmigo. Lo que pasa es que no me puede conectar. Y quería pedirle permiso para apagar mi cámara. Lo que pasa es que tengo muy lento el internet y se queda googleado. Ahí lo veo a usted y no le escucho muy bien. No puedes apagar la cámara. Pon en silencio y si se queda, se queda. No hay problema, pero no puedes apagar la cámara. Ya listo, profe, Salvo gracias. que estés afuera, alguna cuestión de excepcionalidad, pero ve que estás en tu hogar, por favor. Déjala prendida hasta que entonces se quede ahí. Sí, sí, tenía que hablar contigo un tema. Vamos a ver si lo logramos después de la clase, ¿ya? Jesley Rodríguez, sí. Ah, ya, ya, ya voy a ver. A ver, chicos, ¿qué tenemos para la clase de hoy? Cuéntenme. Tenemos cuestionario al final de la clase, Magister. Ah, sí, hay que adelantarla, hay que... Bueno, pero sí, sí lo logramos, porque, verán, quiero hablarles de un tema de los tarea grupal de esta semana, pero va a ser muy sucinto. Tengo que hablarles también ya empezamos la sumativa final 2, empezamos ya a trabajarla desde la próxima semana. Yo entiendo que ya la coordinación les dará el listado de grupos a ustedes para que ustedes sepan con qué tutor van a trabajar, ¿sí? Pero yo ya tengo. Si quieren les doy, les hago ver y sobre todo les voy a decir quiénes son mis grupos para trabajar la próxima semana ya. Cuestión que Magister, significa, mande, tenía una duda. En la plataforma se ha subido otra materia y quería tal vez saber si usted sabe algo al respecto. tal vez es la del proyecto. Ajá, ya le comento el nombre. El nombre es, sí, proyecto educativo. Ya, de eso hablemos después de clase, ¿ya? Si lo Ya, logramos muchas antes de gracias, dar el Magister. cuestionario, si logramos antes de dar el cuestionario, lindo. Si no, nos quedamos unos 10 minutitos, disculpen, pero son temas importantes y valiosos. ¿Para quién? ¿Para mí? No, para ustedes. No, para todos, chicos. Ya. Sí, sí, eso, entonces eso lo vamos a hablar, ¿ya? A ver, ¿qué nos corresponde ver hoy, chicos? ¿Qué vemos hoy? ¿Quieren dar ustedes la clase? Yo les escucho. ¿Qué dice? Belén, Santillán, ¿qué dices? ¿Qué vemos hoy? ¿Qué vemos hoy, Erika Jiménez? ¿Qué temáticas tenemos que ver hoy? ¿Qué vemos Globalización. hoy, Belki Barros? Estás con tu niñita y no le hagas salir en cámara, Belki, por favor, protege. Lo ¿Alguien te que ayuda? pasa es que ya mismo es hora de dormir y por eso ya se me viene a acostar. Ah, sí, te Ay, entiendo, pero estás en clase ajá. y protégele a tu niñita. mm. Alguien que me diga qué vemos hoy, por Dios, porque ni siquiera yo me acuerdo. Globalización. No, eso estaba Sistemas preocupado. económicos, profe. ¿Quién Uso dijo sostenible eso? de recursos naturales. ¿Quién dijo sistemas económicos? Yo, profe Samantha. Ah, hola Samantha, buenas noches, ¿cómo estás? Sí, sistemas económicos. Mundiales.
Chicos, ustedes tienen que saber eso, verán. O sea, yo bien puedo empezarles a preguntar ciertos temas ahí, cuántos hay, cómo se manejan, dónde han estado situados históricamente, qué derivaciones políticas tienen estos sistemas económicos. Ya quedamos, ¿se acuerdan? Ustedes tienen que hablar de esto. Es más, les dije, tomen una frase, una del compilado, del tema, es más, no del compilado, del sistema sería 2.1. No sé. Una frase les dije que lean y que la compartan aquí. Ya, ¿no hicieron eso? Ok. ¿Qué hacemos entonces? Iniciamos clase. Me avisan si se comparte la PPT, ¿ya? Ya se compartió, chicos. No, magíster, no. No, magíster. Aún no. Qué raro. ¿No? Bueno, ahí, Ya empezó a compartir, pero aún no se proyecta. ya, démosle un rato. Ya, Ya está. ya. Lo que pasa es Ahora que Ahí, sí. magíster, ya se les compartió. pido las disculpas del caso, pero como se está renderizando la anterior clase, le trago un poquito al Zoom. Y tampoco voy a cerrar eso, porque si no pierdo la clase, la grabación. Ujú. Scarlett Morillo, ¿qué entendemos por sistemas económicos mundiales? ¿Qué se te viene a Mm, la cabecita? Se me viene como los bienes y servicios del país, de Mm, los países. no. Joana Crespo, ¿qué entendemos por sistemas y modelos económicos mundiales? A los tipos de economía que hay en los diferentes países. Ya, pero eso es sistema financiero económico local. ¿Qué entendemos por sistemas y modelos económicos mundiales? Por favor, alguien está con el micrófono abierto. Carolina Montoya. Buenas noches, magíster. Lo que Hola. yo entiendo es ¿Puedes alzar un mm, lo, poquito tu volumen de voz? lo que yo entiendo son acerca de los sistemas económicos que una sociedad lleva a cabo para gestionar, según ley el compilado, la Eso. economía de Muy varios bien. países. Excelente. ¿Dónde estás, Carolina? Quiero aplaudirte. Entonces, ¿por qué cuando estoy preguntando qué vamos a ver, qué vamos a entender, no hablas? No tomas el micrófono y hablas. O recién estás leyendo ahorita. No, es que me da vergüenza, No, es perdón. que cero vergüenza, chicos, hablan en el micrófono. Al menos si leíste, ábrelo y mira, vamos a ver esto. Correcto. Pues no tiene que ver con producción económica interna, como dijo nuestra primera y estimada estudiante, su sistema financiero. No tiene que ver con lo otro también que pudieron aportar. Tiene que ver con esto. Y en términos generales o amplios, un concepto bastante amplio. Un sistema económico es una forma de organización de la economía que una sociedad lleva a cabo para gestionar y administrar los recursos de los que dispone.
Eso es diferente a propuestas de economía local, otros. Es el modelo que está vigente, ¿no es cierto?, en un país, en una región, en una nación. Es el modelo con el que actuamos económicamente. Un poquito de contexto. Históricamente, en el mundo se han desarrollado principalmente dos grandes sistemas. ¿Cuáles son? ¿Y a qué El refiere? capitalismo y el socialismo, magíster. Socialismo y capitalismo. Ya, ¿a qué refiere el capitalismo, chicos? No lean y os repitan lo que está ahí, sino tranquilos. Menor intromisión del Estado en A la la empresa propiedad. privada y, Eso es el, y abrir el libre mercado, magíster. perfecto, eso es el capitalismo. Capitalismo, magíster. Perfecto. ¿Y el socialismo? El socialismo pide que el Estado intervenga más en los recursos del país. Mm, ya. A la propiedad privada. El Estado regula el mercado. El Estado regula el mercado. Pero eso es, ¿el qué? Socialismo. Ok. Y si van entendiendo la idea. Perdón. Verán. Gracias por los aportes siempre. Primero hay que entender al capitalismo desde una base ideológica, que se materializa a través de una economía de libre mercado. Y antes que nada, la defensa de la propiedad privada. Bases del capitalismo. Libertad de mercado, y con esto de libertad de mercado podemos hablar de internacionalización, tratados, acuerdos, organismos bilaterales, internacionales para propender la economía y su flujo masivo, apertura de mercados. Yo te vendo, tú me vendes. Yo recibo, tú recibes. En teoría, no suele manejarse así, porque si no, no existieran potencias mundiales y países en vías de desarrollo, como es lo que también vamos a ver hoy. ¿Ya? Entonces partamos de esta base ideológica, neoliberalismo. Y por su lado, el socialismo o el sistema socialista propone que el Estado esté más presente. El capitalismo, en cuanto menos esté presente, mejor, pero ciertamente eh, según intereses. Cuando le interesa que no esté presente, pues no. Cuando hay prohibiciones, limitaciones, regulaciones, impuestos. Pero cuando le interesa que sí esté para justamente fomento de leyes, fomento de proyectos para el beneficio del mercado y por ende de los réditos que vamos a ganar del mercado, ahí sí que esté presente. ¿Ya van entendiendo la fluctuación? Y por supuesto, entonces, frente a esto, el socialista dice, más bien presencia del Estado, como lo decía el Ángel. Pero, ¿defenderá la propiedad privada el socialista? No, más bien propende a una apertura de la propiedad en sentido colectivo, por sobre la propiedad privada. Y un dato más, que no está en sus compilados y lo pueden referenciar. El Estado o el sistema de modelo económico socialista propone que las riquezas no necesariamente pueden estar solo monetizadas, contabilizadas a través del dinero, sino que se, el modelo actuante y el modelo socialista, si fuera ese el caso, debe garantizar también una riqueza cultural de su sociedad, de su ciudadanía. Entonces ahí está otro clivaje importante, ¿ya? Cuando quieran, ya saben, actúan y participan. No hay ningún- Magíster, como puedo poner un ejemplo, tal vez el Ministerio del Ambiente, ¿Qué pasa con eso? creado por el presidente Rafael Correa, ¿Ya? en sí subiendo el gasto del Estado.
Sí, se quiere engrosar el Estado, ¿no? El modelo socialista, por supuesto. Quiere darle un fortalecimiento, una estructura fuerte a la presencia estatal. Sí, correcto. Y ese y varios ministerios que se crearon, ministerios, secretarías, que hoy fueron nuevamente reducidas a un solo ministerio. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes. Pero, magíster, podemos cuestionar eso a la planificación. Claro, depende de una planificación. Tenemos ahora al Simplades. Por ejemplo, ahora mismo están, digamos, en un poco de controversia porque no se sabe cuándo se van a dar los exámenes en el CENESID, porque ya no lo regula el CENESID, ahora lo regula el Ministerio de Educación con la fusión. En Entonces, primer ahora lugar, mismo hay todavía el CENESID. ya no. Existe. Ya no. Bueno, pero ya sí siempre hay oportunidad para el debate, pero les propongo que estas preguntitas, estos debates son muy buenos y que ya los vamos a abordar cuando entendamos cómo, cómo se salta de la teoría a la práctica en ambos modelos. Ahí viene bien al caso lo que dices, Ángel. Pero primero continuamos con unos conceptos de base importantes, ¿ya? Para después entender estos debates importantes. Ya, algunas diferencias importantes entre el capitalismo y el socialismo. Creo que está aquí. Ya. Igual, contextualicémonos geográfica, históricamente. El mundo moderno, como les dije, es producto de estos dos sistemas económicos, que por momento estuvieron enfrentados políticamente, socialmente, económicamente, culturalmente, al borde de guerras. El capitalismo se consolida desde el liderazgo de los Estados Unidos en el continente americano y en el continente europeo. Por supuesto, por países con tradición económica liberal como Inglaterra, Francia, entre otros. Si ustedes sabrían de algún país de Europa que no necesariamente ha vivido bajo el sistema del capitalismo, les agradecería un mundo. Si me pueden. Magister, se le Está con su apaga el micrófono en micrófono. silencio, Magister. Hoy, perdónenme, sí. Ya. Les decía, si es que tienen la referencia de algún país de Europa que ha sido capitalista por excelencia, que ha vivido bajo este régimen, me lo dice. Desde el socialismo, por tanto, y en cambio se consolida o se consolidaba la ex-URSS, la ex Unión Soviética, que hoy se llama ¿cómo, chicos? ¿No? Bueno, segundo, 2-0. Me deben dos, ¿verdad? Y la China comunista, que lograron convertirse en potencias económicas, militares y políticas, además de otros países que se fueron adhiriendo al sistema. ¿Cómo se llama hoy la ex-URSS o la Unión Soviética? ¿Cómo? Rusia, profe, Rusia, correcto. Rusia no está en guerra con otro país ahí, hermano chiquito. con Ucrania. Con Ucrania. Ujú. Sí, y entendieron el discurso geopolítico avasallante de Putin. No dijo, ¿Qué, nadie se meta en esta guerra geopolítica, porque los que suelen intervenir son con ambiciones claramente e intereses particulares para sacar la mejor provecho y la mejor tajada. En las dos guerras mundiales anteriores del 40 y el 44, perdón, la del 44 sobre todo, la Segunda Guerra Mundial, aliados, países intervencionistas, que dejaron sin territorio alemán. Todos se llevaron como pedazos, rodajas del pastel. Putin dijo, nadie intervenga en esta guerra.
Sí quiso Donald Trump intervenir, pero quería las reservas mineras de Ucrania. Claro, con intereses propios, ¿no es cierto? Reservas mineras y reservas, ¿sabes de qué, Marcos? De gas a nivel mundial. Bueno, en todo caso, este contexto geopolítico para ver, entender que que ambos sistemas han estado enfrentados. En Europa sí hubo un país que estuvo mucho tiempo en todo caso, con un sistema socialista, chicos. Fue Alemania. Porque Alemania se dividió, ¿se acuerdan? En la República Oriental de Alemania y en la República Occidental de Alemania. Sí, la República Oriental. ¿Cuál de las dos se acuerdan o saben cuál fue la de carácter socialista? ¿La La oriental o la oriental, occidental? Muchas la preguntas para oriental, hacer. profe. Sí, muy bien. Muchas preguntas para hacer martes a estas horas, chicos. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con el Ecuador? Como hicimos desde el inicio, hay que bajar la teoría, ¿no es cierto?, a nivel mundial, global, planetario, porque es la base, incluso ontológica, epistémica, fenomenológica, del mundo social, como quieran llamarla, sociológica, para entender nuestras realidades también. Alemania tuvo una división, República Oriental y República Occidental, oriental de carácter socialista, la que se pegó a este tema. ¿Cuándo se termina finalmente esa división? Que sí fue, no fue división imaginaria, no fue división literal. ¿Se acuerdan de ese gran acontecimiento mundial? ¿Lo tienen referencia histórica? ¿Cuándo finalmente la Alemania se une nuevamente? En los 90. En los 90. ¿Han escuchado de la caída del muro de Berlín? Ya, ahí, Sí, profe. ahí. Sí. Derrumbaron el muro. No más dos Alemanes, una sola. Alemania capitalista, de primer mundo, potencia mundial. Entonces, estos sistemas han estado enfrentados históricamente, como se dice ahí, como dice la PPT, que espero que la sigan viendo, porque yo suelo ampliar, minimizar para ver, porque siempre me interesa verles más a ustedes, verán chicos, les prometo, o sea, yo diera todo por no hacer clases con PPT, pero bueno, Profe, igual que las Coreas. correcto, Corea del Sur, Corea del Norte, que casi también entran en guerra, ¿no? Por poco. Bueno, avancemos, chicos. En todo caso, estos sistemas mundiales han buscado consolidarse. Sabemos muy bien que el capitalista es el que reina a nivel mundial. Socialistas sí hay, ¿eh? Sí hay representaciones socialistas. En el continente americano hay una. ¿Cómo se llama, chicos? El único país. En en el Caribe, ya, les doy la pista. Cuba, Cuba, profe. Cuba, correcto. Ahí yo les sugiero que dentro del compilado revisen o hayan revisado para desde ahora el cuestionario. Hay un cuadro que yo les puse diferenciador, claramente de ambos sistemas, beneficios, qué proponen, qué alcances y todo esto, ¿no? Ok. Bueno, entonces, cuando logramos entender estos dos grandes modelos de sistemas económicos, podemos entonces entender a quiénes llamamos, queridos y estimadas estudiantes, potencias mundiales. A quienes decimos países en vías de desarrollo y a quienes decimos países en extrema pobreza. Una potencia mundial o un país desarrollado es aquel que posee altos niveles de calidad de vida, un amplio grado de desarrollo industrial y socioeconómico, por supuesto, y cuenta además con un alto ingreso per cápita y un elevado índice de desarrollo humano. Un país subdesarrollado es aquel, perdón, retiro esa palabra, elimínenla de su imaginario. Un país en vías de desarrollo es aquel que tiene un nivel bajo de calidad de vida respecto a otros países, depende muchísimo del sector agrícola, escaso desarrollo industrial, problemas socioeconómicos. Cuando decimos socioeconómicos,
salud, educación, inseguridad, pobreza, violencia. Además cuenta con bajo ingreso per cápita, al igual que un bajo índice de desarrollo humano, IDH. Ya vamos a entender un poquito. No vamos a profundizar, chicos, en PIB y IDH porque eso es materia de otra clase, de otra videoconferencia, pero algo vamos a entender aquí que es el PIB, el Producto Interno Bruto, el PIB per cápita, el IDH, todos estos temas. Y finalmente, a los países con los índices más bajos, incluso catalogados y proporcionados como por organismos como la UNESCO, o sea, parametrizados ya por bajos ingresos per cápita, un terrible índice de desarrollo humano, se les conoce también como países en extrema pobreza o menos desarrollados. La pregunta de cajón, chicos, ¿en qué nivel nos encontramos? ¿En qué nivel se encuentra el Ecuador? De los tres descritos. Que no sea Ángel el que responda, o Marco. Podría ser en vías de desarrollo. Sí, muy bien. Correcto. Gracias, Lady. Ladi o no sé. Ladi dice. Eres Ladi, entonces. ¿Eres Ladi? Perdón, profe, no le escuché, es que pasó Eres. una moto. Ah, ya, ok. Eres Ladi. Es Lady Madeleine. Pero yo no veo Lady, no veo una E ahí. Ni Es que una siempre I. se ha pronunciado Ah, ya. Ok. Lady. Ok, bueno. Se lee como se pronuncia como Pero se usted lee. puede leerlo como está, profe. Yo no tengo ningún problema. Ok, Ladi Madeleine. Ya, correcto, muy bien. Bueno, entendamos algunos indicadores de base. Ya pasé la PPT, chicos. Me avisan ya. Me van avisando. Ya pasó. ¿Sí? Si está en una nueva PPT ahí. Ok, verán. El Producto Interno Bruto, PIB. ¿Alguien tiene idea de lo que, qué es el PIB? Producto Interno Bruto. Ya, Erika, pero ¿qué es? Son los ingresos netos del Estado ¿Cómo se generan esos ingresos netos? a través de impuestos, Ya, ¿de qué más? mm, Producción de petróleo. ¿De qué más? gas, Ya, verán. minería. Muchas gracias. Esos son todos los recursos Exportaciones quizás. también. Esos son todos los recursos naturales que posee un país. Verán, el Producto Interno Bruto es la sumativa de la riqueza nacional de una nación. Y esa riqueza nacional viene desde ustedes, desde quienes nos escuchan, desde de todos los ecuatorianos. Del sector productivo, del sector industrial, mediano o pequeño, del sector empresarial, mediano o pequeño, del sector de la economía popular y solidaria, porque no me gusta llamarles informales, de los emprendimientos que ustedes pueden tener, de sus ideas de negocios, de lo que generan, de lo que facturan, de lo que graban un impuesto cuando venden, cuando comercializan algo, del comercio, del sector agropecuario, del sector agrícola, de ustedes como profesionales, si lo son, de todos y todas las ecuatorianas. Todos y todas nosotros generamos riqueza, todos, desde todos estos niveles como desde el nivel profesional. Creativo, artístico, cultural. Hay un poquito, un coqueteo o un guiñito al ángel. Todos, todos, así, tengamos un kiosquito en esquina, evidentemente bajo diversos modelos de tributación, pero debemos entregar un impuesto al Estado, ¿me entienden? Y eso también es riqueza. Antes no, por ejemplo.
El emprendimiento, los sectores pequeños de producción económica no estaban considerados. Ahora hay un tema que se llama RIC y generan y tributan. Y eso va al erario nacional. Y eso es lo que genera el PIB. ¿Cuánto es el PIB del Ecuador actual? En porcentaje, que es un poco complicado, o si quieren, en miles de millones. ¿Cuál es el crecimiento, la proyección según el Banco Central del Ecuador del PIB? Bueno, ya lo vamos a ver. Si quieren pueden investigar, pero de una fuente fidedigna o contrastable, bueno. Robert dice 124.7 miles de millones en el 2024. 120. 124.676 millones de dólares, lo que demuestra una reducción del 2% a dependencia del 2024, Magister. Depende de la fuente, no me parece que es esa la exacta. Bueno, ya lo vamos a ver. Verán, este PIB, que a veces es hasta impronunciable, se divide para el número de habitantes de una nación. En nuestro caso, ¿cuántos millones de ecuatorianos somos? 18 millones. Sí, cerca de 18 millones. Y esta división del PIB para los ecuatorianos, para la cantidad de población, es lo que genera el PIB per cápita. Entonces, esa gran cifra que ustedes acabaron de pronunciar, 124 punto algo mil millones, se divide para los 18 millones. Entonces, esa cifra que parece exorbitante ya no es del todo así. Y esa cifra también tiene que ser correlacionada con el índice de desarrollo humano de un país, de una región. Yo en la clase con los chicos del Paralelo 1 tuve una intervención muy importante, porque dijo, no necesariamente porque tengamos el Banco Central dice que tenemos 124 millones, 124.000, algo punto, algo que ustedes dijeron, 676.000 millones. Yo más me baso en una fuente de la CEPAL, que es más fidedigna, poco no tan parcializada, a pesar de que el Banco Central tiene su total autonomía e independencia, es una institución pública. Entonces puede haber ahí alguna connotación. Yo me quedo con el de la CEPAL, que es 118.676. Pero en todo caso, los dos coinciden en que hay un 3.4 de provisión y crecimiento para en el 2025 y en el 2026. Pero que no necesariamente tiene que ver, chicos, con que eso signifique desarrollo humano. ¿Sí? Y este IDH, este índice de desarrollo humano, considera tres dimensiones básicas relacionadas con la calidad de vida de los habitantes de un país. Estas dimensiones constituyen el tener una larga vida saludable, por supuesto. Acceso al conocimiento, miren qué importante, al conocimiento, no dice la información. Y mantener un nivel de vida digno. Importante, entonces, una vida larga, saludable, digna, es una dimensión que propone diferentes indicadores, ¿no? Como la esperanza en el mismo momento de nacer, la esperanza de vida, ¿han oído? Mismo momento de nacer. La edad promedio de fallecidos que tiene un país durante un año específico, protección, seguridad social, entre otros. Ok, entonces comprendamos ahora quiénes son estas potencias mundiales o países desarrollados. Se considera como países desarrollados a todo aquel país que presenta altos niveles de calidad de vida con un amplio desarrollo industrial y socioeconómico, además con un alto componente cultural. Posee un
posee un Producto Interno Bruto, PIB, y PIB per cápita, e incluso un PNB, que es ya el Producto Nacional Bruto, altos, muy altos, estimables, así como el mismo índice de desarrollo humano. Contienen un potente sector industrial, comercial, avances en economía, sobre todo en tecnología, y existe un mercado laboral activísimo. Su población tiene acceso a la salud, al empleo, a la educación superior y hay una alta tasa de escolaridad. Con ustedes investigamos las tasas de escolaridad, ¿no? Y ya reflexionamos sobre esos indicadores, ¿verdad? La tasa de mortalidad infantil es mínima y la esperanza de vida es más larga que en otros países con menor desarrollo. Según el Banco Mundial, los países que cuentan con estos indicadores, los países que cuentan con indicadores superiores entre PIB per cápita y Producto Interno Bruto superiores a los 12.000 millones, son considerados como economías de altos ingresos. 12.000 millones. ¿Cuánto era la nuestra? La proyección, la 120, ¿cuánto dijeron? 124. Aproximadamente en el mundo entero hay unos 80 países más o menos que están arriba de esta cifra, es decir, potencias mundiales. De ahí, por supuesto, hay los Gs, ¿no? Los grupos G7, G9, potencias mundiales instauradas. ¿Cuáles son, por otra parte, los países en vías de desarrollo o subdesarrollados? Perdón, no subdesarrollados, vías de desarrollo. Tengo que eliminar esa palabra de ahí. Tienen un Producto Interno Bruto per cápita y un índice de desarrollo humano bajos en relación con otros países más desarrollados. Tiene una situación que no permite alcanzar estándares de calidad de vida y económicos. Presenta una brecha considerable en el reparto igualitario de la riqueza. Hay una mayor división social en la que respecta al acceso a recursos, inestabilidad política, dificultad de acceso al empleo y débil infraestructura industrial. Provocan problemas de pobreza, marginalización y una dinámica migratoria constante. Fuerte dependencia del sector agrícola y poco desarrollo industrial, convivencia de una economía de mercado de subsistencia, bajos niveles de calidad de vida, presencia de cierto grado de inestabilidad política, Producto Interno Bruto per cápita y Producto Nacional Bruto bajos, índice de desarrollo humano bajo, alta tasa de natalidad y densidad poblacional. Los países en extrema pobreza o menos desarrollados son considerados los que ya cuentan con problemas estructurales de fondo, estatales, público-privados, que realmente, al contrario de proponer una plataforma de desarrollo, más bien vienen a ser impedimentos potentes. Y estos países incluso son altamente vulnerables a catástrofes económicas y ambientales. Cuentan con un Producto Interno Bruto per cápita y Producto Nacional Bruto y índice de desarrollo humano más bajo a nivel mundial, categorizados, parametrizados por las organizaciones de las Naciones Unidas. Esta clasifica a más de 47 países en este estándar. Por supuesto, hay factores para determinar cuáles países se clasifican como menos desarrollados según la ONU. En primer lugar, el Producto Nacional Bruto, como les decía yo, bruto y per cápita, están por debajo de los estándares internacionales de la ONU. En segundo lugar, el índice de recursos humanos, que mide el capital humano también de un país basado en indicadores como la salud y la educación, son inexistentes. En tercer lugar, se utiliza el índice de vulnerabilidad económica, el cual mide la vulnerabilidad estructural también, por supuesto, de un país, para poder enfrentar situaciones de emergencia en el ámbito económico, político o natural. Casi viven de sus campos.
Una vez que hemos escuchado esto, queridos estudiantes, entonces, ¿en qué, no vuelvo a repetir, en qué nivel nos encontramos los y las ecuatorianas y por ende el Ecuador? En vías de desarrollo, Medio alto. No hay medio alto, por favor. Desarrollados, en vías de desarrollo o en extrema pobreza. ¿Pero acaso el Ecuador no es uno de los países de la región con mayor tasa de mortalidad infantil? ¿Acaso el Ecuador no es uno de los países de la región con menor acceso a la educación a nivel nacional? ¿Acaso el Ecuador no tiene altas tasas de desnutrición crónica infantil, problemas alimentarios, desnutrición? ¿Acaso el Ecuador no tiene uno de los sistemas de salud pública más deficientes en la región? Me comentaba un profesional de la salud de Eugenio Espejo que están haciendo rifas para poder comprar ciertas medicinas. Tendremos que averiguarlo, ¿no? Investigarlo de fuente propia. ¿Acaso no tenemos las ciudades más peligrosas de la región? Tenemos una de las ciudades más peligrosas de la región, chicos. Así es. Mentira, Así es, magíster. mentira. Donde estoy yo, sí, pero No tenemos una de las ciudades más peligrosas de la región. ¿Saben qué? Tenemos una de las ciudades más peligrosas del mundo. pero Del mundo. Durán. Eh, según fuentes oficiales, el Latinoamerómetro también, estamos llegando a 7.000 muertes violentas a corte de septiembre. Estamos ya en noviembre. Entiendo que subiría. Y se estima que el año va a cerrar con 9.000 muertes violentas. No vivimos un fuerte índice de crimen organizado, narcotráfico, sicariato, violencia, trata, drogas, inseguridad. vacuna. Sí, vacunadores. Nueve mil muertes violentas. Somos del país, uno de los países más violentos de la región. Tenemos las ciudades más violentas a nivel mundial. Entonces, pregúntame yo, ¿qué nos separa de los países en extrema pobreza? Son casi los mismos indicadores, ¿no? Alta densidad poblacional, ya son los 18 millones. Ya no hay cama para tanta gente. Alta densidad poblacional, bajo acceso a la educación, educación de baja calidad. Nuestros recursos no renovables agotándose a diario. No somos capaces de enfrentar fenómenos naturales como los estiajes. Vivimos con 14 horas de cortes de luz hace un año y medio. La pandemia casi que nos desbató. Los países por eso, potencias mundiales se recuperaron en un periodo de 3 a 6 meses como máximo. Nosotros aún seguimos pagando deudas de la pandemia, ¿no es cierto? Refinanciaciones y temas de economía, leyes humanitarias a favor de, en contra de, los únicos. Ya debatimos esto, me acuerdo, en tus clases. Entonces les pregunto, chicos, ¿qué nos diferencia de los países en extrema pobreza? En La el P, en infraestructura el, que decía, bien, dio una diferencia usted, la infraestructura que decía, de pronto es la diferencia porque todo lo que habla pues va a la mano que estamos por ahí, pero usted dio una diferencia y la dio de primero cuando pasó, dijo de los países pobres, dio la infraestructura, que tal vez era eso, ya, la imagen que se ve. por estar cerca por ahí. ¿Qué nos diferencia? Verán, en el P1, le atinaron a la primera, que bestia, me salté de la felicidad. ¿Qué nos diferencia entonces de estar aquí en los países de extrema pobreza? los ingresos económicos, profe, pero son mal administrados. Perfecto, los ingresos económicos.
¿A través de qué? Ya dijimos que tenemos De las ciertamente... exportaciones. Perfecto. ¿Quién dijo eso? ¿Dónde está para aplaudir? Melanie Rubio. Muy bien, Mela. Somos un país que exportamos. Sí vendemos, tenemos productos de exportación de calidad mundial. Uno de ellos, Samantha, Samantha Mena, ¿me escuchas? Un producto de exportación del Ecuador. Las flores, el petróleo, el camarón. Perfecto, muy bien. Banano Cacao, con polvo camarón, azul, cacao flores, de aroma de fino frutas, aroma. y nuestro cacao es de exportación a nivel mundial. Los bananos, profe. El banano. No me meten en esas tierras un poco resbaladizas, pero también. Batimos récord este año. Sí. Supuestamente. Eso nos diferencia, que exportamos, que vendemos al mundo. Que gracias a esas exportaciones podemos tener tratados, acuerdos, ¿se acuerdan que les decía? Acuerdos bilaterales, financieros. O sea, estamos endeudados, ¿no? Y aquí va el tema del debate de la clase, que el Ángel decía antes, aquí está justo en este punto. Un gobierno con esta visión de socialismo del siglo XXI realmente sí pensó en los sectores más vulnerables, en las minorías sociales, en los más desprotegidos. Le metió mucho inversión desde el Estado hacia estos sectores. Infló el Estado también, por supuesto. Convirtió a ministerios en ministerios coordinadores para diferentes otros ministerios. No sé si ustedes se acuerdan. Tal vez sí. Puso en emergencia el estado vial, la infraestructura vial del país. Yo sé, de pavimento no comemos, chicos. De carreteras no vivimos. Pero sí nos permitieron fomentar, dinamizar economías locales, fomentar turismo, llegar a más puntos, economizar temas incluso de tiempo. Creo que de Loja antes nos hacíamos 16 horas. Le dio esas competencias a organismos propios del Estado como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Redignificó el tema del servicio público. Ya no tenía usted que esperar 14 horas o llegar a las 4 de la mañana al registro civil y salir a las 4 si cogió un buen tramitador para sacar su cédula. El SRI se puso en orden, ciertamente. Pagaron impuestos los que jamás en su vida creyeron que tenían que aportar al sistema de rentas del país. O sea, investíguenlo, chicos. Consúltenlo. Si no son de esa época, pues bueno. Eh, a la anterior, hace 2 días pasaba por la ANT, sí ubican la ANT, por la Avenida Occidental, Sí, sí, pero la Agencia Nacional de Tránsito, ¿no? Y otra vez vi colas desde la entrada en Occidental y la fila, perdón, doblaba esa gasolinera que hay ahí hasta arriba. Recién nomás estuvo en polémicas la MT. Y no hay pasaportes, nuevamente, son inmensas las citas, y no, o sea, miren, pero yo le estoy hablando hace 10 años y otra vez volvimos a esa realidad. Verán, ese gobierno de 10 años que promulgó el socialismo del siglo XXI tuvo muchos errores también, muchísimos, muchas faltas, mucho abuso de poder, mucho egocentrismo, tuvo mucho de eso. Y fueron los pequeños grupos los que se enriquecieron también. Y no es mal de menores, ¿no? No es mal de menores.
decirlo. Pero se regresó a ver al componente social del Ecuador. ¿Saben cómo les llamaban antes a las personas con discapacidad en el Ecuador? Chicos, Discapacitados. discapacitados, perdón los términos que voy a usar, es solo para ejemplificar. Tontitos, retardados, lelos, mudos, viscos, patojos, y más allá de Yo la puedo decir una, 6 dedos, era como a mí me decían en la escuela. Soy una persona con discapacidad. ¿viste? Bueno, y más allá de los términos, la invisibilización. No existían para el Ecuador ni el mundo, no estaban cedulados, no estaban registrados, no existían, permanecían en cadenas. Chicos, los vi, lo pude ver. Primero como periodista y después cuando pude trabajar en la Misión Solidaria Manuel Espejo como director de comunicación. Y este programa, que nace de un estudio biopsicosocial, porque no nace de la nada o para atender por atender, nace de un estudio biopsicosocial, primero para determinar las causas de la discapacidad en el Ecuador, para frenar, pues, no para mitigar, ¿me entienden? Este programa fue replicado en países de otra corte. Ahí está un indicador que rompe. Ah, es que como eres de mi misma línea, ven, dame. No, no, fueron replicados en países de otras líneas. Pidieron el asesoramiento, el apoyo. Uruguay, Paraguay, Honduras, El Salvador. Claro, si bien en esa época la región estaba instaurada por este socialismo del siglo XXI, Venezuela Chávez, Bolivia Evo Morales, Chile Bachelet, a Brasil Lula, pero estos programas, porque no nos estamos yendo a línea política, porque siempre les he dicho, esto no es ni clase de política, ni mucho menos, ¿cómo se llama? ¿Cómo saben decirlo? Bueno, nada tiene que ver con tema político, pero sí con indicadores, ni es proselitismo político. Mi ética no me podría, me impediría hacer. Pero esos modelos de atención social fueron replicados en el extranjero, queridos y estimados estudiantes. Funcionaron. Y bien, hoy tenemos eso, Belkis. Hoy hay un Consejo Nacional de Discapacidades que te representa. Hoy en día sí, ¿Cómo se llama el Consejo Nacional de Discapacidades? Que te representa a con ti. nadis. Ya no existe el CONADI. Es de membretes ese CONADI aquí en Quito. Bueno, La sí, porque ahora federación, todo es por medio del Ministerio de Salud. eso, de incluir, ya. Entonces, chicos, es un poco de entender qué sistema, qué modelo de sistema económico funcionó más allá del sistema político. Usted llegaba a las entidades públicas, en primer lugar les saludaban bien. Ahora hasta está desapareciendo eso. Rápidamente la institucionalidad, la estructura estatal se contagia. Entonces seamos buenos lectores, chicos. Analicemos bien los indicadores, comparémoslo, porque un indicador también no puede ser tan fácilmente analizado. Tiene que haber contexto, como siempre les he dicho, mismas relaciones, mismas ecuaciones en tiempo, en contexto, en situación, para poder analizar un indicador. Si no, de nada sirve el análisis o la correlación. Y los gobiernos actuales de corte, digamos, neoliberales, que volvieron a los acuerdos con el FMI, con el Banco Mundial. Sí, también este gobierno de los 10 años nos deja endeudado con la República Hermana de China. Y bastantísimo. Dejó emprendado nuestro petróleo. Ya una parte se paga este año y otra todavía está a largo plazo. Sí, sí, sí. O sea, por eso digo, investiguenlo, chicos. Y la pregunta inicial era, ¿por qué no estamos en aquellos países de extrema pobreza? Entonces, claro, porque exportamos, porque tenemos materia y producción de exportación, y muy buena.
Y nuestra mejor materia igual, los y las ecuatorianas, emprendedores. O sea, dándole adelante frente a toda la complicada situación económica que se vive. No quiero ahondar mucho porque esto es, como les digo, tema de otra clase de indicadores de pobreza, tema pobreza, empleo, subempleo. Ese PIB que se presenta con cierto crecimiento del 3,2, como dice el Banco Central, y que lo actualizó también en el segundo trimestre de este año, realmente representa el desarrollo humano de los ecuatorianos. El salario mínimo vital, que asciende a $480, si no me equivoco, es suficiente para atender el diario de los ecuatorianos en el mes. No cubre ni la canasta básica. ¿Cuál es el precio de la canasta básica? ¿Saben? Está bordeando los $600. No es más. $874, magíster. La 800, más baja estaba en 700 y algo. depende, Dependía de la ciudad. depende de la ciudad Has- y la región, pero no creo que exista ninguna en 700. Tienes que checar bien esa fuente, Mel. Hasta donde yo leí el mes anterior, magíster, estaban $874. Ya, esos son para ciudades con alta densidad demográfica, región cielo sobre todo, pero hay otra canasta para la costa, pero está entre los 800, ahí oscila. Entonces significa, chicos, haciendo una breve ecuación, que entonces hay que tener dos trabajos para adquirir la canasta básica. Los que somos dependientes o los que son dependientes de un salario mínimo. ¿No es cierto? Es fácil la ecuación. Hay dos trabajos para alcanzar a la canasta básica. Entonces eso se refleja justamente en buscar otro tipo de alternativas, el comercio de la economía popular y solidaria o informal, por llamarlo así, los emprendimientos, los emprendedoras, generar esta riqueza de a diario y que muchos de estos proyectos salen a la luz, germinan, se fortalecen y es lo que va activando esta economía, este dinamismo. Y otro elemento muy importante, ¿verdad? Que nadie ha dicho, ¿cierto? ¿Por qué no estamos en ese grupo de los países de extrema pobreza? Manejamos el Puede ser, dólar. profe, porque estamos en una región biodiversa. Sí, esos son nuestros riquezas naturales. Yo les decía, porque manejamos el dólar también. Estamos en una economía dolarizada que de una u otra manera nos pone en mejores situaciones de otras economías a nivel de la región. Argentina está complicada. Bolivia de igual manera. Por eso, mucho cuidado con esos discursos, a veces provenientes de las élites que dicen este tema de los subsidios, de la eliminación. Ok, que se eliminen los subsidios, se equiparen los sueldos a comparación de la canasta básica nomás. ¿Qué les parece? Ok, vamos a terminar la clase y todavía nos falta muchísimo tiempo. Vamos a hacer algunas reflexiones finales y les voy a explicar este tema. Vean, si hubo tiempo, el tema de los grupos, las tutorías, porque ya vamos a enfrentar la sumativa final 2. Tenemos también ya las entregas de esta semana, como deben hacerlas un poquito. Sí les expliqué, creo, pero les recuerdo. En todo caso, como siempre les digo, no hay que quedarse en el aspecto negativo ni en el polo negativo, ¿no? Hay que ver siempre eh, esta parte de la realidad nacional de nuestro Ecuador, de su idiosincrasia, de su cultura, de su realidad económica. Veamos las estadísticas, chicos. ¿Cuáles son las proyecciones de crecimiento para el Ecuador en el PIB? Ya les dije, 3,2 es. Pero eso tiene que evidenciarse también de la mano con, primerito, ¿qué, chicos? Vida digna, o sea, salud, una red de salud pública fuerte, potente, en la que usted se sienta tranquilo.
porque ni siendo asegurado se siente tranquilo a veces. Saque un turno en el IES, muelas y dientes mal calzados, lastimosamente. Como también otros ejemplos, que no podemos generalizar, ¿me entienden? En el sistema de salud pública se han salvado vidas humanas, se han tratado vidas humanas. El Hospital Eugenio Espejo contiene la mejor unidad de oncología del país. Entiendo que el IES también tiene una unidad de medicina interna de lujo y tiene convenios, igual la red de salud pública, pero el sistema público se volvió otra vez ciertamente ralentizado porque ideológicamente la opción del Estado capitalista o del sistema económico capitalismo es reducir al Estado, reducirlo en su mínima expresión y pasar esas competencias de pronto a manos privadas. Entonces, claro, el PIB, el crecimiento del PIB de la riqueza nacional es buena, pero primero tienen que dividir para los 18 millones, ahí baja. Segundo, tiene que estar a la par del índice de desarrollo humano. Y el índice de desarrollo humano, como les dije, contempla una vida digna y una vida digna contempla salud, educación y acceso a las tecnologías del poder y al conocimiento. Vamos equiparando eso entonces. Por eso la necesidad de entender que ustedes son estudiantes privilegiados. Primero, a estar en la Universidad Central del Ecuador, la mejor universidad pública del Ecuador. No cualquiera accede acá, ni está aquí. O sea, como dirían los maestros antiguos, ¿no? O sea, cuidado con calentar los puestos, conectarse y estar en otras cosas, en otros temas. Aprovechen esta educación, aprovechen los profesionales que tienen a la par. ¿Cómo podemos mejorar en ideas, proyectos del tema de la regulación y bienes y servicios entregados por